Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Uno de los términos que muchos utilizan, muy popular, es el concepto de los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Cuándo se promulgaron? Según la tradición judía, así dice la Torá, la Biblia, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, rompieron las cadenas de la esclavitud, se dirigieron al monte Sinaí. Ahí Moshe subió la montaña y escuchó la palabra de Dios. Todo el pueblo judío también escuchó. Los primeros dos de los mandamientos. Luego le dijeron a Moisés, mira, nosotros tememos mucho la voz de Dios, que te hable a ti y tú nos lo repetirás. Entonces, según la tradición judía, los primeros 2 mandamientos fueron escuchados directamente de Dios. ¿Qué son mandamientos? ¿Son órdenes? ¿Son instructivos? ¿Qué son? Hay mucha gente que dice, mira, yo no vivo de acuerdo con la Torá, con todas las leyes que tiene la Torá. Yo vivo de acuerdo con los 10 mandamientos. Bueno, en realidad, en la Torá, ¿cuál es la expresión? Dice, Aseret Hadevarim. Son los 10 pronunciamientos, o a lo mejor los 10 principios. Son la base en realidad de casi toda la Torá. Según Saadia Gaón, en esos 10 mandamientos están contenidos todas las 613 mitzvot. Miren algo raro, 613 se escribe 613. Si sumamos los 3 dígitos, 6 más 3 son 9 más 1, 10, igual a 10. O sea, los 10 mandamientos contienen en sí las 613 mitzvot. Pero aún aquellos que dicen que viven de acuerdo con los 10 mandamientos, si uno les pide, ¿por qué no me recita los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? La mayoría no lo sabe, porque los 10 mandamientos empiezan así. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Ese es un mandamiento. Eso parece ser una afirmación. Según Maimónides, eso quiere decir de que hay que creer en Dios, de que Él es quien nos sacó de Egipto. O sea, la base de todo es el hecho de que Dios nos sacó de Egipto. ¿Por qué no dice, por ejemplo, yo soy tu Dios, quien creó todo el universo? ¿Por qué dice te saqué de Egipto? ¿Quién sabe? Eso es lo que dice la Torá. Pero hay quienes lo explican así. El que creó el universo es alguien que lo hizo quién sabe cuántos años atrás. 5.700 años atrás, según los científicos, billones de años atrás. Es algo que se remonta a un pasado que desconocemos desde luego. Mientras que el éxodo de Egipto es algo que pertenece a la historia humana. No tan solo eso, sino que refleja algo totalmente diferente. El creador del universo es el creador de todo, mientras que nos sacó de Egipto está interesado en el pueblo judío, está interesado en la humanidad, está interesado en cada uno de nosotros. Así que el primer mandamiento, para empezar, la mayoría ni siquiera sabe cuál es. Por ejemplo, dice, no robarás. ¿A qué se refiere? Según la tradición judía, el no robarás se refiere al secuestro en los 10 mandamientos. Entonces, aquellos que dicen que viven por los 10 mandamientos, a lo mejor tampoco lo están cumpliendo. Ahí dice que hay que observar el Shabbat. Uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué jovencito hoy en día no le ha dicho a su padre en algún momento, tú no sabes lo que estás hablando? Tú perteneces a otra generación, no me entiendes. En lugar de tener el respeto necesario hacia el padre, es todo lo contrario, porque el padre a lo mejor no sabe manejar muy bien los instrumentos nuevos que existen hoy en día, los teléfonos inteligentes, las computadoras, y ellos nacieron con eso y lo entienden mucho mejor. ¿Cuál es la tasa de infidelidad que hay en los Estados Unidos? ¿Cuánta gente tiene relaciones extramatrimoniales? Bueno, uno de los 10 mandamientos dice, lo tahmod, no codiciarás la mujer del prójimo. A lo mejor, como dicen los americanos, el diablo está en los detalles. Los 10 mandamientos son 10 principios generales por los cuales tenemos que regir nuestras vidas. Pero las mitzvot son los detalles. Ahí dice, por ejemplo, de que tienes que hacer una barrera encima del techo de tu casa para que nadie se vaya a caer. Si tú ves el animal que está sobrecargado de tu amigo
está sobre el piso, no puede levantarse, tienes que ayudarle a que se levante. Si tú encuentras algo, tienes que buscar el dueño para devolvérselo. No robes, y si robas tienes que hacer restitución. En fin, hay toda una serie, un conjunto de reglas que tiene que ver con el día a día, pero a lo mejor hay algo mucho más. Tú tienes que ir por el sendero ético. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Dios requiere justicia, equidad, corazón, compasión, empatía. No vayas a darle la pesa errada a alguien. No le des un consejo errado, porque a lo mejor él no entiende, él no sabe cuál es el camino por el cual debe elegir. Así que los 10 mandamientos en el fondo son 10 principios generales por los cuales tenemos que regir nuestras vidas. Pero hay muchos detalles que son en realidad los que nos permiten cumplir a cabalidad esos 10 mandamientos que según la Torá no son mandamientos, sino Aseret HaDevarim, una declaración de principios de 10 puntos que deben de servir de norte para la vida de cada uno de nosotros.